Muy buenas tardes, mi nombre es Nuri Sánchez, estudiante de la Universidad FEPIR Toro de la modalidad Saya Núcleo Araure del Estado portugués. En este acto vamos a hablar sobre la parte de los actos administrativos, algunas definiciones, concepto legal y entre otros. Podemos decir que se entiende por actos administrativos las declaraciones de la voluntad de juicio, de conocimiento emanada en los órganos de la administración y que tenga por objeto producirse en los efectos de derechos generales o individuales. Además, las autoridades agendan obrar como representante administrativo pública tanto en la persona de derecho público, ya que él procede como persona jurídica privada, las relaciones se cuadran dentro de los civiles comunes, con privilegio en todo caso que atribuye el Estado y otras entidades en su aspecto particular. Podemos hablar sobre el concepto legal. Tal vez el artículo 7 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo lo define como acto a los fines de esta ley como toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos de la ley por los otros órganos de administración pública. Tenemos clasificaciones de los actos administrativos. Según su efecto se clasifica en efectos generales, efectos particulares, como lo establece el artículo 13 y el artículo 72 de la LOA. El artículo 13 establece con los caracteres particulares que ningún acto administrativo podrá violarse establecido en otro superior jerarquía, ni los caracteres particulares ya vulnera lo establecido en la disposición administrativa en la parte general. Tenemos algunas nulidades de los actos administrativos que en consecuencia es un vicio. Los elementos constitutivos de los actos en el derecho administrativo, la particular de los actos administrativos solo pueden pedir nulidad si está legitimado, es decir, solamente de los casos en los actos que afecten su derecho subjetivo o intereses legítimos. Los actos administrativos son regulares o irregulares. Los regulares son anulables, es decir, que si tienen vicio, estos son subsanables. Los irregulares son los que están gravemente viciados y su nulidad es absoluta e inexorable. Por lo tanto, tendremos la nulidad absoluta. Los actos nulos de nulidad absoluta no pueden sanearse. Los vicios que tornan nulo la nulidad absoluta en los actos administrativos pueden ser de dos tipos: de error esencial y de dolo. Cuando se excluye la voluntad de la administración, el error de personas, el error del objeto. En el dolo, toda accesión de lo falso o disimulación de lo que es el verdadero. El dolo difiere a error en que es intencional, pero que el dolo ocasione la invalidez de los actos administrativos debe ser grave y determinante en la acción de la gente, sea que el dolo fuera propio de la gente, de los actos administrativos, de ambos administrativos, que resulta nulo de nulidad absoluta. También tenemos lo que es violencia física, moral y simulación absoluta. La violencia se ejerce sobre la funcionalidad física y moral, actuando cuando la última acompaña de las actitudes que puede hacerse presumir la violencia física, y la simulación absoluta cuando ninguno de los elementos resulta balance. Los vicios específicos de los actos administrativos tenemos que es la incompetencia, cual fundamento legal. Los vicios específicos son los actos administrativos, que es la incompetencia, puede ser por razón de territorio o de la materia, del tiempo, de grado o falta de causa, falta de motivación, o vicios de objeto, vicio de finalidad y desviación de poder. Esos son algunos de los vicios que tienen en la parte específica en la parte de los actos administrativos. Cuando se produce el órgano, por la parte de territorio, se produce que el órgano actual excede ámbito físico dentro de las cuales debe ejercer su competencia por la materia. En el órgano administrativo debe realizarse funciones específicas que competen de actuar dentro de la esfera de la competencia que corresponde.
La competencia de cada órgano administrativo público está señalado por normas y su órgano administrativo dictará un acto de contencioso judicial si invadiera la esfera de atribuciones pertenecientes a otro órgano de administración y dicho acto sería nulo, de nulidad absoluta. Por tiempo. Se produce si el agente decide antes, todavía no asumió, o después que ya cesó una función del tiempo en que su decisión hubiera sido válidamente posible. En el grado, el inferior jerárquico no puede dictar un acto que sea competencia superior, ni el superior dictar el principio o alguno que fuera de exclusiva competencia inferior de las razones técnicas. Y por falta de causa, cuando en estos actos se dicte, prescindiendo de los hechos que dan origen cuando se fundan los hechos inexistencia o falsos. La falta de motivación. Si los actos de esta funcionalidad del elemento, los falsos son arbitrarios y por nulo, también la nulidad absoluta en los actos ilógicamente motivados, es decir, cuando se obtiene una conclusión que no tiene nada que ver con el argumento que se utiliza y la omisión de la motivación se origina en la nulidad absoluta, ya que solo se trata de un vicio de forma y también un vicio de arbitrariedad. También tenemos los vicios objetos, que cuando el acto tuviera un efecto no fuera cierto o cuando se tratara de un acto físicamente y jurídicamente imposible. Los vicios de finalidad y desviación de poder, estos actos se dictan con un fin distinto al previsto del legislador. Para que ocurra una desviación de poder debe hacerse la autoridad administrativa con la competencia que haga su poder un fin distinto del conferido a la ley. Entre supuestos de desviación de poder tenemos los siguientes, que alega de contener la personal, que los actos sean realizados con terceros, que fingen un interés distinto y por último tenemos los vicios de las formas esenciales, que cuando se incurren vicios graves con respecto a los procedimientos que debe seguir cuando falta la absoluta en forma civil para que exteriorice este acto. La anulabilidad son anulables. Actos administrativos regulares que son vicios de leyes no impide la existencia de los elementos esenciales si el acto ya ha sido notificado. Dicha anulabilidad debe ser solicitada judicial administrativo, sin embargo puede ser revocado, modificado y sustituido de oficio en la parte administrativa si está interesado. Eso quiere decir que si hubiera un vicio, si la revocación modifica la sustitución favorable a tercero, si hubieran otorgado un título precario, también tenemos que un acto administrativo es anulable, por tanto es saneable. Por ejemplo, cuando un vicio fuera un objeto, razón de resolverse a las peticiones formuladas. El vicio fuera de la causa razón de haberse realizado administración, una aparición de los hechos de forma causa que siempre tal errónea apreciación no impida la existencia del elemento. Ahora vamos a hablar sobre los recursos de contencioso administrativo. ¿Qué son estos recursos? Estos recursos son los recursos de amparo. Forma distinguida de una tutela jurisdiccional de tales derechos garantías constitucionales que prestan caución al titular frente a una violación, amenaza, conculación o perjuicio infringido que el coarte continuo goce y el ejercicio de las facultades prerrogativas. Así se otorga al órgano competente remedio, restituye la situación jurídica lesionada. Que se evita la materialización o permanencia de los hechos lesivos del efecto. Este recurso tiene ciertas características como es oral, es público, es breve, sumario, es gratuito, no sujeto a formalidades, es restablecedor de situaciones jurídicas subjetivas, inquisitivo, es jurisdiccional, universal y bilateral. Esta es la parte tenemos también otros tipos de recursos que son los recursos ordinarios. Tenemos el recurso de reconsideración, el recurso de consideración, el recurso jerárquico de revisión, ante juicio administrativo, que son condiciones de control de defensa, que el Estado soluciona el pleito con administración pública de ser gubernamental. Tenemos el recurso contencioso de nulidad, que es anular la decisión e impugnarla sobre otros aspectos.
el recurso contencioso de plena jurisdicción, el recurso contencioso de interpretación, contencioso de representación, y por último tenemos el contencioso de represión, que son infracciones aplicadas a sanción al culpable que controversia vial con otro jurisdiccional de sanciones administrativas. Eso es todo, muchas gracias.